Bienvenidos al canal una vez más. Aquí tenemos este problema que dice lo siguiente. En el interior de un cono invertido que gira con velocidad angular omega 0 constante con respecto a su eje de simetría, se encuentra una partícula de masa m en reposo relativo al cono y a una distancia d del vértice. El coeficiente de rozamiento estático entre la partícula y la superficie es mu. Esto no es suficiente para mantener la partícula en la posición indicada en la figura si la superficie deja de girar. Determine el intervalo de valores posibles de frecuencia angular omega 0, o velocidad angular, mejor dicho, omega 0, para los cuales la partícula se mantiene en reposo relativo. Nosotros ya hemos hecho este problema tomando como sistema de referencia un sistema fijo a la Tierra, un sistema inercial o XY, y hemos colocado aquí nuestro observador y hemos resuelto el problema. Lo que vamos a hacer ahora es elegir como sistema de referencia un sistema solidario al cono que está girando. Será un sistema de referencia O', X' y', que estará girando, y aquí colocaremos el observador que estará en reposo con respecto al cono, porque si el sistema de referencia gira con la misma velocidad angular con la cual gira el cono, entonces este observador está en reposo con respecto al cono y con respecto a la esfera, al cuerpo, que también se encuentra en reposo con respecto al cono. Entonces vamos a ver cómo resolvería el problema este observador. Lo primero que vamos a dibujar son las fuerzas vistas por ese observador. Por un lado tendremos la fuerza peso. Esto lo ve cualquier observador, ya sea en el sistema giratorio no inercial o en el sistema que habíamos tomado inercial en reposo fijo a la Tierra. Tenemos la fuerza peso, luego tenemos la fuerza de reacción normal y también tenemos la fuerza de rozamiento. Supongamos que la fuerza de rozamiento en primera instancia es para arriba. Pero al mismo tiempo recordemos lo siguiente, que el sistema está girando y por lo tanto existe una fuerza centrípeta actuando hacia el centro. Pero esa fuerza centrípeta la ve el observador que está en tierra. Este observador no ve ninguna fuerza centrípeta porque ve que este objeto está en reposo. Por lo tanto, recordemos lo siguiente, como este punto del sistema, el sistema en sí amarillo, que es el cono, como está girando, recordemos que un objeto en un sistema no inercial experimenta en ese sistema una fuerza ficticia o pseudofuerza en sentido contrario a la aceleración del sistema. Vamos a entendernos. Este punto, por ejemplo, del sistema experimentará una aceleración hacia el centro. Esa es la aceleración centrípeta que verá un observador en tierra. Pero este observador no ve esa aceleración, sino que ve una aceleración de igual módulo, pero sentido contrario. Y por tanto, para este observador existirá una pseudofuerza o fuerza ficticia, que la escribiremos F asterisco, y sabemos que la fuerza ficticia siempre la escribimos como masa por una aceleración que tiene el mismo módulo, pero sentido contrario a la aceleración que tiene el sistema en ese punto. Vamos a nombrar las otras fuerzas. Tenemos el peso, la fuerza normal hecha por el plano y F, que es la fuerza de rozamiento. Y lo que vamos a hacer ahora es descomponer las fuerzas en los ejes, en dirección de los ejes X' e Y'. Así vamos a obtener para la normal la componente NX y NY, que son los vectores que están en color rojo. Y para la fuerza de rozamiento vamos a tener la componente Fx en color lila y Fy. El peso ya está en el eje Y y la fuerza ficticia ya está en el eje X. También recordemos
que nos daban un ángulo alfa entre la pared del cono y la vertical. Ese ángulo alfa también lo encontramos aquí, porque este lado y este son paralelos, y F sub i es paralela al eje. Por lo tanto, por correspondientes entre paralelas, estos ángulos son iguales. Y luego, este ángulo también es alfa, porque fijémonos lo siguiente, este lado del ángulo es perpendicular a este lado del ángulo alfa este. Y luego, este otro lado es perpendicular al otro lado que forma parte del ángulo alfa. Así que ya tenemos los ángulos, vamos a tener triangulitos que son rectángulos en cada uno de estas proyecciones que hemos hecho, tal como estamos mostrando aquí. Por lo tanto, como aquí tenemos un triángulo rectángulo, podemos utilizar las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etc., para expresar la componente nx y ny en función de la hipotenusa, que en este caso es la normal, y el ángulo alfa. Por ejemplo, nx, que es el cateto adyacente o contiguo, lo escribiremos como la hipotenusa, que es la normal, por el coseno del ángulo. Mientras que ni, que coincide con esta proyección en medida, y es el cateto opuesto, lo expresaremos como la normal por el seno del ángulo alfa. Y para la fuerza de rozamiento tendremos otro tanto. Si quiero calcular la componente fx, como es igual que este lado, que es el cateto opuesto al ángulo, utilizaré seno. O sea que fuerza de rozamiento por seno de alfa me dará fx. Y luego, fuerza de rozamiento por coseno del ángulo me dará el cateto contiguo o adyacente, que será f sub i. Lo interesante aquí es que el observador ve que el objeto está en reposo, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en x tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje y también tendrá que ser igual a 0. En el eje x tendremos que sumar las siguientes fuerzas: menos nx acompañada del versor y, que identifica a nuestro eje x, y luego fx y la fuerza ficticia positiva porque apuntan hacia las x positivas. Y luego, transponiendo nx al segundo miembro y sustituyendo tanto nx como fx por lo que habíamos hablado antes, utilizando seno y coseno, llegamos a esta expresión. Recordemos que la fuerza ficticia será la masa por la aceleración, que la aceleración, como mide lo mismo que la aceleración centrípeta en este punto, la escribiríamos como omega cuadrado por r, donde r es esta distancia. Esto aparece más claro en este dibujito. Esta esfera está girando en reposo con respecto al cono, pero está girando con respecto a la Tierra con este radio. También aquí tenemos un triángulo rectángulo que en esta esquina tiene un ángulo recto y por lo tanto podemos decir que R, que es el cateto opuesto, será la hipotenusa, que es D por el seno del ángulo alfa, y podemos hacer esa sustitución aquí donde tenemos R. Ahora hemos procedido a escribir la fuerza de rozamiento como mu por la normal. Recordemos que este es un coeficiente de rozamiento estático. Y lo que vamos a hacer ahora es transponer el término que contiene a la normal para sacar factor común la normal, que nos quedará de esta forma. Y nos vamos a guardar esta ecuación. Y ahora vamos a hacer que la sumatoria de fuerzas según I también sea 0. Y por tanto nos quedará F sub I multiplicado por el versor J, que identifica nuestro eje I', más N sub I, que es para arriba, menos el peso, que es para abajo. Al final nos conduce a esta relación de los módulos, y escribiendo la fuerza de rozamiento como mu por la normal, podemos sacar factor común la normal, quedándonos mu por coseno de alfa más seno de alfa en este paréntesis. Y ya tenemos nuestra segunda ecuación. De aquí vamos a despejar la normal y la vamos a sustituir ahí arriba. Y despejando la normal nos queda eso. Y ahora vamos a hacer la sustitución ahí arriba. Haciendo la sustitución nos queda de esta forma. Vemos que la masa la podemos simplificar. Y entonces ahora despejaremos esa omega sub 0.
quedándonos omega sub 0 con esta expresión que es idéntica a cuando hicimos la resolución con el sistema de referencia inercial y a la cual llamamos omega 0 sub 1. Para encontrar ahora la omega sub 0,2, es decir, la otra cota de omega para la cual el objeto permanecerá en reposo respecto al cono, lo único que habría que hacer en el análisis es dibujar la fuerza de rozamiento para abajo. En ese caso, la tendencia del cuerpo sería ir hacia arriba, pero gracias al rozamiento que apuntará hacia abajo, se mantendrá en reposo y el análisis es sumamente similar. Aquí aparecen dibujadas las fuerzas. La fuerza de rozamiento ahora es hacia abajo, trazado las componentes en X y en Y, lo mismo para la normal, hemos trazado las componentes y ahora lo que vamos a establecer fue lo que dijimos, que la sumatoria de fuerzas en el eje X es 0, por lo tanto nos quedará esta expresión que tenemos aquí. Podemos sacar factor común, la normal, como hicimos antes, y luego la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y llegamos a esta expresión. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo de antes, es decir, despejaremos la normal de aquí y la sustituiremos aquí, quedándonos de esta forma. Y ahora sí, vamos a hacer la sustitución ahí arriba. Así que podemos simplificar este menos con este menos, multiplicando por menos 1, ambos miembros de la igualdad, sustituyendo n por esta expresión, que es esto que está aquí, esto se queda como está, y ahora simplificamos la masa, tal como lo habíamos hecho antes, y ahora despejaremos esta omega, que le llamaremos omega sub 0, 2. Quedándonos que omega sub 0, 2 tiene idéntico valor al encontrado cuando resolvimos el problema desde el sistema inercial. Recordemos que siempre vamos a tener una gama de valores entre omega 1 y omega 2. Tendremos toda una gama de valores entre omega 0,1 y omega 0,2. Es decir, que omega tiene que ser mayor o igual que omega 0,1 y menor o igual que omega 0,2. Todos estos valores intermedios son aceptables debido a que, como dije en el anterior vídeo, la fuerza de rozamiento estática puede variar hasta un valor máximo, que es el que nosotros calculamos como el coeficiente estático de rozamiento por la normal. La única fuerza estática de rozamiento que yo puedo calcular mediante esta expresión es la máxima fuerza de rozamiento estática. Se supone que este valor no lo podemos superar y si el objeto se moviera, la fuerza de rozamiento dinámica o cinética será menor que esta fuerza de rozamiento estática porque el coeficiente dinámico de rozamiento es menor que el coeficiente estático de rozamiento. Bueno, espero que se haya entendido y espero vuestro like y los que aún no han suscrito que lo hagan para poder aprobar física sabiendo muchísimo. Gracias.